Pedro Guerra. Buenas noches, don Carlos. A mí me gustaría hacerle dos cuestiones para empezar. Primero, a la vista de lo que se ha podido conocer de la apertura de una parte del sumario, me ha sorprendido enormemente el poder que al parecer tienen los empresarios en Lanzarote. Mi primera cuestión es si no le queda la sensación de que en las administraciones públicas de Lanzarote prácticamente gobiernan más los empresarios que los propios partidos políticos que han logrado alzarse en ellas, sobre todo por lo que hemos podido leer de las conversaciones telefónicas. Y en segundo lugar, si esta era el primer ofrecimiento o insinuación de ofrecimiento que tenía Carlos Espino después de muchísimos años en la vida política de Lanzarote. 58 segundos nada más. Para dos preguntas en una cabeza. Para dos preguntas. Empezando por el final, no cabe duda que cuando se está en la actividad pública, yo he estado muy poco tiempo en labores de gobierno. Estuve anteriormente en la Consejería de Política Territorial y siempre hay alguno que pide que se interceda por algo. En algún momento he podido detectar algún comentario que pudiera aparecer, nunca ha sido claro. Sí, se conocerá en el sumario que este señor en otro momento hubo un intento, lo que pasa que en ese momento no tuve la sangre fría de decir vamos a seguir hablando dentro de una semana cuando tuviera una grabadora. Me limité a ponerlo fuera del despacho y decir que yo no entraba en ese tipo de cosas. Fue un tema muy menor y además hace ya varios años. ¿Pero es práctica habitual en Lanzarote los ofrecimientos? Yo puedo decir que a mí me ha pasado solamente en esos dos momentos, en uno en que reacciono diciendo que no lo admito, que por favor dejemos de hablar de ese tema, y en este en que tuve la sangre fría de esperar para poder grabar. Bien. Bueno, dos momentos que no son pocos. Soraya Morales. A mí como ciudadana lo primero que me gustaría decir de esta denuncia que en su momento hizo Carlos Espino y que posteriormente un empresario hizo otra denuncia, solo cabe congratularnos como ciudadanos desde mi punto de vista y espero que sea una conducta que a partir de ahora impere cada vez que se detecten y se encuentren indicios de que pueda haber delitos detrás de las acciones de empresarios, de políticos y de aquellas personas que tengan una responsabilidad en la administración pública. La Operación Unión ha dejado al descubierto un submundo de suciedad absoluta, de comportamientos delictivos algunos y obscenos otros en su gran mayoría. Ha dejado mucha mugre y mucho fango, palabras que ayer se utilizaban en Arrecife en esa moción de censura. A mí me gustaría preguntarle al señor Espino si en aquel momento, cuando usted planteó esta denuncia contra Fernando Becerra, temió por algún momento que la magnitud de lo que estaba ocurriendo en la isla fuera la que hoy conocemos. A medida que se conozca el sumario, yo creo que será muy entendible lo que sentí en ese momento. Desde la primera reunión, Fernando Becerra trata de convencerme de que eso se puede hacer, dándome un montón de ejemplos en los que él había participado, aunque fuera de oídas. Más allá, como decía antes, del convencimiento íntimo y personal que pueda tener uno de que se pueden producir determinado tipo de acciones delictivas, el hecho de que Fernando me las contara, en ese momento pues podrá imaginarse que terminó de impresionarme y de convencerme en la decisión que mientras estaba hablando con él había tomado, sobre todo por una razón, y la pongo en relación con la pregunta anterior, porque lo que viene siendo verdaderamente frustrante es esa sensación de que en Lanzarote se pretende gobernar al margen de las instituciones. Esto ya es un problema de legitimidad democrática. O sea, ¿quiénes toman las decisiones? ¿Los partidos políticos representados en las instituciones, que son los que están legitimados para ellos, o el poder de dinero que compra voluntades y cambia los resultados de lo que hemos legislado, de las decisiones que hemos tomado en los plenos de las instituciones? Es un problema de pura legitimidad democrática. Antonio Salazar. Sí, a mí hay una parte bien interesante de lo que he ido escuchando y además en relación con la pregunta anterior, ¿no? Sin establecer distinciones entre quién ofrece y quién acepta y qué punto de responsabilidad pudiera derivarse de esas actuaciones, no menos cierto que aparte de unas grandes operaciones que hemos leído de la parte ya conocida, ¿no? Existe otra que parece que tenía un gran predicamento, ¿no? Pequeñas peticiones de dinero sobre concesiones de obras menores y demás. Por eso me gustaría insistir, conociendo eso, que supongo que será algo más que una leyenda, el Lanzarote, las razones que le llevaron a pactar. Antes decía, ¿no?, que Dima Martín está en la cárcel, ya se ve que eso no ha sido suficiente para evitar su actuación, ¿no? Las razones que le llevaron al pacto, es decir, si todo esto forma parte de algo que era más o menos conocido. Tal vez estamos mezclando dos cuestiones que tienen muy poco que ver una con la otra, aunque se hayan sumado en la Operación Unión.
Una cosa es el convencimiento, porque está a la vista de que hay hoteles que tienen licencias que son ilegales y que han sido declaradas como tales, y se tiene ese convencimiento de que determinados empresarios hacen lo que les da la gana, tienen además abogados, medios de comunicación a su disposición, tienen políticos que se comportan como el brazo político de los terroristas del suelo que tenemos en Lanzarote. Eso es un tema. Y por otra parte, pensar que se está cobrando el 10, el 20% de todo lo que paga una institución, vamos, tendrá que entenderme que si tuviera la más mínima sospecha sobre ese tipo de comportamientos, hubiera actuado como he actuado en este caso. Vuelvo a insistir, las listas del PIL en ese momento eran limpias y eran de gente, la mayor parte de ellos, que no había tenido experiencia de gobierno, incluso como era la mayor parte de la lista de Recife, y salíamos de la ruptura de un pacto con Coalición Canaria. Fue lo que nos tocó en este momento. Desde luego, visto en retrospectiva, tenemos que decir que no fue el mejor. Carlos Sosa. Buenas noches, señor Espino. Se lo digo con todos los respetos del mundo. Yo creo que usted ha perdido el juicio por completo. Usted ha puesto a la isla de Lanzarote en un problemón tremendo, porque ilegalizar 27 hoteles, o sea, una inversión absolutamente productiva y de buena fe hecha por esos empresarios inmaculados, con todos esos puestos de trabajo que eso conlleva, poner patas arriba toda una isla por una cuestión que está absolutamente aceptada por muchas personas que votan al PIL de modo sucesivo y permanente, ¿no? Un comportamiento que ha recibido incluso la bendición de su santidad, el Papa, gracias a la intercesión de Paloma Gómez Borrego, según tengo entendido, por lo que dice el sumario también. ¿Cómo va usted ahora a decirle a su partido que puede pactar con cualquier otro partido si hay una corriente dentro del PSOE de que hay que portarse bien con los otros partidos por si acaso algún día tienen que pactar? Tenemos la suerte que de momento la corriente dominante en Lanzarote del partido respalda pues al 100% las decisiones que hemos tomado, y efectivamente es un atrevimiento y no sé si muy prudente enfrentarse a ese tipo de cosas, sobre todo cuando esas licencias están tan pedidas de buena fe que algunas de ellas se han pedido un viernes y se han concedido un lunes, o algunas de ellas cuando la ha pedido un empresario mallorquín se les ha contestado directamente por parte del ayuntamiento: no se pueden hacer hoteles porque el PIOR lo impide. Pero cuando ese empresario mallorquín le ha vendido a Juan Francisco Rosa, se le ha podido dar la licencia sobre la marcha. Eso no lo digo yo, ese es el relato de los hechos que hacen los señores togados cuando dictan la sentencia. A mí lo que me sorprende es que hayamos tenido que ser particulares los que tomemos la decisión de ir a los tribunales con ese tipo de cuestiones, cuando en los propios tribunales de lo contencioso administrativo se ha visto material suficiente como para, como mínimo, pedir que se le dé traslado a la Fiscalía para que investigue de oficio por si hubiera algo que fuera susceptible de reproche penal. Con la Fiscalía hemos topado, ya hablaremos de la Fiscalía. Hablaremos. Nicolás Castellano. Señor Espino, buenas noches. Desgraciadamente la isla de Lanzarote presenta los índices de abstención más grandes del archipiélago canario, porque se lo han ganado a pulso los políticos de Lanzarote en los últimos años. En el mandato anterior hubo 7 presidentes del Cabildo, en este mandato van 5 mociones de censura en esa isla. ¿Cómo van a conseguir, con toda esta imagen que se está dando de los políticos de la isla, que a los lanzaroteños les interese cómo se gobiernan las instituciones, cuando está por encima de la política de los intereses del cemento, el plan general que siempre da vueltas en la política de Lanzarote o la famosa moratoria turística? ¿Cómo van a conseguir atraer la atención de los ciudadanos de su isla? Pues fíjese, tengo la enorme suerte de que usted ha dado precisamente todos los argumentos que pretendemos trasladar. Es que hay que recordarle a los ciudadanos que si pasan de la política pasa por encima de ellos, precisamente porque hay todo ese tipo de decisiones que tomar, precisamente porque nos jugamos un montón de cuestiones que nos afectan en nuestra calidad de vida más inmediata, que se construye, dónde se construye, a qué ritmo, cómo crece nuestra población, cómo se presiona sobre los servicios públicos. Y precisamente el mensaje que tenemos que trasladar en este momento es que no estamos condenados a repetir este tipo de circunstancias en el futuro. Está en las manos de aquellos que en este momento sienten rabia por lo que ha sucedido o sienten asco por lo que han visto que ha sucedido y por ese relato que está apareciendo en este momento en los medios. Tienen la oportunidad de decir que no, tienen la oportunidad de decir que hay partidos que no es que no se pacte con ellos, es que no estarán en las instituciones porque los ciudadanos no lo han decidido, y tienen la oportunidad además un montón de ellos de afiliarse al PSOE y cambiar a este secretario general que probablemente haya cometido muchísimos errores, y tenemos la oportunidad de cambiarlo. Ninguno somos una condena por la ciudadanía, son lo que ellos han elegido.